Bien, hermanos, yo les quiero hablar hoy sobre el poder de un sueño. Si no tenemos un sueño, si verdaderamente no soñamos con el cielo, no llegamos. Lograrás lo que verdaderamente sueñas y nunca llegarás más lejos que tus propios sueños. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude para entenderlo. Aquí quiero ponerle el ejemplo de dos señores que son muy importantes. Hay un señor que se llama Víctor Frank. Era un judío. Ese judío perdió toda la familia porque estuvo en los exterminios nazis, ¿sí? Y él perdió toda la familia. Y él estuvo también todo el tiempo que duró el tiempo de la guerra, ¿sí? Pero logró salir, logró aguantar el exterminio y salir vivo. Ahora, pero él dice que hizo una observación. Él se dio cuenta que las personas que llegaban al lugar del exterminio, que llegaban muy embolatados, morían muy rápido. Pero los que llegaban, que a pesar de a tener el problema muy duro, tenían sueños, duraban más, aguantaban más. ¿Está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, entonces salió del exterminio y cuando terminó la guerra, o sea que aguantó todo ese tiempo este judío. Ahora, y cuando salió, estudió y llegó a ser ustedes pueden verlo, se llama Víctor Frank, ustedes pueden ver históricamente quién era ese hombre. Ahora, llegó a ser un famoso neurólogo y psiquiatra para ayudar a la gente que salía traumatizada de los problemas. Ahora bien, y fundó un sistema que le llamó logoterapia, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la tal logoterapia? Él dice que consiste en lo siguiente, que el ser humano puede vencer cualquier dificultad si tiene un sueño, si tiene una meta y si tiene un propósito. Podemos llegar, hermano, aquí a la iglesia todos los domingos y no tener ningún propósito. Bueno, voy para la iglesia. No, no solo te sirve, sino que Dios quiere que tengas un propósito. Pero como vamos a ver, los que se destacaron eran hombres con propósito. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, hay otro señor, también judío, porque los judíos han pasado, hermanos, por lo mejor y por lo peor. Este señor se llamó Boris Cirulinsky. Y este señor también perdió la familia en el exterminio nazi. Fueron millones, ¿recuerdan? Que le sacaban los ojos a los niños para investigación. Y hacían muchas cosas terribles. Dicen que no hay película que pueda mostrar el horror que sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre fue famoso y también sintió la necesidad de ser neurólogo y psiquiatra judío para ayudar casualmente a las personas que que quedaban enfermos por el trauma. Ahora bien, este señor utilizó un término que se llamaba resiliencia. Creo que es más o menos sinónimo de lo que la Biblia le llama longanimidad. Y él dice lo siguiente, ahora, ¿qué es resiliencia para él? Él creó ese término. Para él es la capacidad dada por Dios al ser humano para reponerse de cualquier dolor o de cualquier trauma. Que el Señor nos ayude. Ahora bien, o más claro, es la capacidad del ser humano para vencer el dolor producido por un trauma sin quedar marcado de por vida. Si está claro, o sea, poderlo vencer. Pero él dice que Dios le ha dado esa capacidad al hombre para que lo haga. ¿Y por qué traje a colación eso, mis amados hermanos? Porque yo sé que muchos de los hermanos que están aquí han sido violados o han tenido padres muy duros. Inclusive, parece mentira, alguna vez supe de un padre que quemaba a sus hijos. Quemaba. Esos hijos, ese trauma no es cualquier cosa. Pero, mis amados hermanos, si eres capaz de tener sueños, puedes vencer ese trauma. No importa cómo hayas sido tratado.
¿Está claro, hermanos? Sí. Y esa es la idea, llegar a ser un pueblo poderoso, sin importar lo que hayamos sido. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Llegar a ser algo glorioso, extraordinario, que marquemos diferencia con la ayuda del Señor. Ahora bien, hermanos, entonces, estos científicos que pasaron por desgracias extremas, simplemente estudiaron el cerebro humano. ¿Sí? Y establecieron que Dios puso en el ser humano la capacidad para superar cualquier trauma, si es capaz de vivir una vida con propósito. Hermanos, no hay nadie que tenga esa oportunidad como nosotros. Nosotros sí podemos tener vidas con propósito, porque sabemos que a nosotros nos espera bendición, ¿sí? Y que nos espera verdaderamente cosas gloriosas. El mundano no puede pensar en eso. El mundano trabaja y de pronto piensa ¿cómo se llama eso cuando ya estamos muy viejitos? En, en pensionarse. ¿Sí está claro? Piensa en pensionarse. Nosotros no. Nosotros pensamos, hermanos, nosotros queremos morir parados, buscando su presencia e intentando dar fruto hasta el último día que Dios nos diga. ¿Por qué? Porque un día tenemos que llevar fruto en nuestras manos. Porque la palabra dice que nadie se presentará delante de Él con manos vacías. Entonces tenemos que luchar, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en ese día le podamos decir, Señor, esto hice y lo pongo en tus manos. Adorado sea Dios. No es tiempo de dormir, mis amados hermanos. Cuando un hombre o una mujer tiene sueños, tiene metas, se disciplina. Si está claro, porque quiere alcanzarlas. Si no, pues duerme hasta tarde. El día le viene y la noche llega. Pero no es así con el que tiene sueños. Si está claro, hermano, el que tiene sueños se esfuerza. Porque sabe que la vida es corta y que hay mucho por hacer. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, podemos vencer cualquier trauma si somos capaces de soñar y confiar en el Señor. Adorado sea Dios. No importa si has sido violado, y no quiero decir que eso sea bueno, que Dios no guarde. No importa si has sido maltratado por tus padres. No importa. Si logras tener sueños, vencerás. Y si logras confiar en el Señor, lo lograrás. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, miremos 2 Samuel capítulo 2, versículo 8. 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 Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 8. No es segunda de Samuel, primera de Samuel, hermano, perdón. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8. Este es el cántico de Ana. Una mujer prácticamente que se sentía acabada, pero que soñó. Está claro, hermanos, y Dios le dio la victoria. ¿Y qué dice ella? Capítulo 2, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre. No importa dónde estemos. Si podemos soñar y creer, Dios nos levanta. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso. Yo miré qué es muladar. Y se refiere a cárceles subterráneas. O sea, un preso que está allá en un hueco. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero dice, él levanta del polvo al pobre. Y del muladar quiere decir también lo levanta. Y exalta al menesteroso. Lo saca ya del hueco. No importa que hayas perdido hasta la esperanza. Vuelve al Señor, ¿sí? Y Él nos vuelve la esperanza. Adorado sea Dios. Ahora, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
Alabanzas a Dios. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. O sea, él puede, en otras palabras, ¿qué quiere decir la palabra? Yo puedo ayudarlo. Él puede ayudarnos. Alabanzas al Señor. Solo si queremos, si verdaderamente lo añoramos. No importa si estamos en el polvo o estamos en el muladar. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si creemos, Dios nos levanta. Adorado sea Dios, y nos hace un pueblo poderoso, fuerte y glorioso. Ahora bien, mis amados hermanos, miren 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. La hermana Jenny nos dijo algo muy importante. No mire el pasado. Evite pensar en el pasado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Cuando tenemos sueños, nos damos cuenta que muchas cosas del pasado no fueron tan bonitas. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. No, mire hacia el futuro. Alabanzas a Dios. Recuerden que el que mira al pasado se puede convertir en estatua de sal. ¿Sí? ¿Recuerdan la esposa de Lot? Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor para no mirar hacia atrás. Hay otro texto que dice que cualquiera que ha puesto su mano en el arado, el pie en el arado, y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Mire hacia adelante. Añoramos ver la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Ahora bien, 1 Corintios capítulo 1, mis amados hermanos, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra. Voy a leerle desde el 26 mejor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Pero le aseguro que todos estos, a pesar de su estado, eran soñadores. Ahora, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. El 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, resumiendo, ¿qué dice? Que Dios llamó lo necio del mundo. Yo decía, bueno, lo necio, es decir, en cierto aspecto quiere decir lo torpe, ¿sí? Lo necio del mundo. Pero ¿qué dice en otra palabra? Que el que esté en ese camino, por torpe que sea, no se apartará. Alabanzas a Dios. ¿Qué otra cosa escogió? Lo débil del mundo, lo vil del mundo, ¿sí? Escogió de lo que no es para hacer lo que es. Entonces, mis amados hermanos, a todos estos que parece que prácticamente no tenían representación, los escogió Dios. ¿Para qué, mis amados hermanos? Dice la palabra, para que tengamos sabiduría, justificación, santificación y redención. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Es decir, a pesar de lo feo que éramos, nos escogió para que podamos estar en su presencia. Casi nada. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el ser humano significa ser viviente. ¿Sí recuerdan que el Señor nos dio, sopló y fue el hombre un ser viviente? También otros dicen, pero además también quiere decir un ser viviendo. ¿Sí está claro, hermano? No solo un ser viviente, sino debe ser un ser viviendo. Adorado sea Dios. Ahora bien, yo anoté aquí lo siguiente, según la definición de los sabios. Dice, su existencia, o sea, la existencia del ser humano, su existencia solo es auténtica cuando es vivida en términos de trascendencia. Es decir, en sueños y proyectos. Por eso dice la palabra que cuando llegue el Espíritu, los ancianos tendrán sueños. O al contrario, los jóvenes los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. O sea, el Espíritu despierta lo profundo del hombre. El Espíritu despierta para qué es el hombre.
Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, el hombre es verdaderamente hombre cuando se deshace por algo que considera mayor que sí mismo. Cuando es capaz de entregarse para una causa gloriosa y extraordinaria. Ojo a esto, hermano. Las personas con objetivos claros llegan más lejos que el promedio. ¿Por qué? Porque esas personas se disciplinan. El que tiene sueños se disciplina, no se le olvide. ¿Está claro, hermano? Sí. El que tiene sueños generalmente no se levanta tarde y se levanta rapidito. porque tiene un sueño o más claro, porque tiene un deseo que le quita el sueño. ¿Sí está claro, hermano? ¿Ah? Entonces, ese es el verdadero cristiano. Hay mucho por hacer, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, veamos el caso de hombres que tenían sueños en la palabra y obviamente marcaron diferencia. Veamos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aunque era apóstol con los demás, él tenía sueños específicos. ¿Sí está claro? Miremos Filipenses capítulo 3, el sueño de Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra. Dice, él dice que dejó todo como basura. ¿Por qué? Versículo 10. A fin de conocerle. Quería conocer a Cristo. Ahora, y el poder de su resurrección, o sea, quería conocer el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, o sea, quería participar en el sufrimiento de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, en otras palabras, muy parecido a su vida, completa hasta la muerte. Ahora bien, miren mis amados hermanos, el versículo 14. ¿Cómo le llamaba él a esta meta? Prosigo a la meta. ¿Cómo se llamaba esa meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él quería el premio del supremo llamamiento de Dios, de a conocer completamente a Dios y el poder de su presencia. Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué logró en busca de esta meta? Lo primero que me parece a mí súper importante, hermanos, es pudo soportar todos los problemas que el diablo le puso. Cuando tienes una meta, tienes esa fuerza para vencer los problemas que se te presentan. Si no tienes una meta y tienes un problema, simplemente te desanimas. ¿Sí está claro? Pero si tienes un sueño, enfrentas ese problema como un reto a vencer. Alabanzas al Señor. Miren 2 Corintios capítulo 11. Miren 2 Corintios capítulo 11. Yo creo que solo un hombre de Dios con sueños podía lograr vencer lo que el diablo le presentó o los retos que tuvo que vencer. Miren capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 11, versículo 22. Perdonen mis amados hermanos, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿son hebreos? Porque decían, no, es que él no es de los apóstoles. Lo criticaban. Entonces él dice, él se defiende. ¿Qué dice? ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, casi nada. Versículo 26, en camino muchas veces, en peligro de ríos,
peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, ¿sí? En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Oiga eso. ¿Por qué no aguantó? Porque tenía el sueño de conocer el poder de Cristo. ¿Sí? Quería convencer a Dios que él verdaderamente quería eso. Adorado sea Dios. Obviamente, mis amados hermanos, pero el anhelo de lograr conocer el supremo llamamiento de Dios también le trajo glorias extraordinarias. Miren 2 Corintios ahí, el capítulo 12. El capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Casi nada. Adorado sea Dios. El 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Oigan eso. ¿Por qué? Porque buscaba, mis amados hermanos, tenía un sueño, tenía una meta. Adorado sea Dios. En otras partes dice: prosigo a la meta. Adorado sea Dios. Ahora, miren Hechos capítulo 14, versículo 11. 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 Dice así la palabra. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, ¿sí? Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabanzas al Señor. Es al Dios que servimos y adoramos. Entonces, mis amados hermanos, alguien ha dicho, mis amados hermanos, alguien ha dicho, o más claro, me devuelvo un poquito. Quiero también que miren otro en forma muy corta. Miren por qué José, ¿sí? Me devuelvo un poquito más, mis amados hermanos. Miren por qué David llegó a ser lo que era, lo que llegó a ser el rey David. Ahora, esto que les voy a decir puede que no encaje tan bien, pero voy a tratar de mostrártelo con la palabra. ¿Por qué llegó tan lejos? Porque su objetivo era hacer un reinado parecido al del Señor. Le voy a volver a leer lo que escribí y vamos a mirarlo. Porque su objetivo era hacer un reinado parecido al del Señor. Dios se lo mostró. Miren 2 de Samuel capítulo 23. Miren 2 de Samuel capítulo 23. 2 de Samuel capítulo 23. Y le voy a leer del 2 al 5. 2 de Samuel capítulo 23. Dice: últimas palabras de David. Versículo 2. Dice así la palabra. Dice:
Versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Casi nada. Y su palabra ha estado en mi lengua, dice David, ya viejito. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Y aquí arranca a decir cómo va a ser el reino de Cristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Está claro, hermanos? Se está refiriendo al reino de Cristo. Que gobierne en el temor de Dios. Él lo vio. O sea, es el reino de Cristo. Será como la luz de la mañana. Él lo vio. Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Él lo vio. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Él lo vio. ¿Y ahora qué dice de él mismo? No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Ojo a lo siguiente, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación. ¿Y qué más? Y mi deseo. O sea, me faltó. Me faltó. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Por eso llegó tan lejos. Dios le mostró cómo iba a ser el reino de Cristo en el milenio. ¿Sí está claro, mis amados? Y obviamente quizás en este tiempo. Y él dijo, me faltó. Por eso llegó tan lejos. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para soñar. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos también por qué también José llegó tan lejos. Nada más miremos un versículo, dos versículos. Miren Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 18. Génesis capítulo 37, versículo 18 dice, Jacob mandó a José para que viera a sus hermanos. Versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Versículo 19. Y dijeron el uno al otro. ¿Qué dijeron? Aquí viene el soñador. ¿Sí? Para ellos era una locura. Aquí viene el soñador. Versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. ¿Y qué dijeron? Y veremos qué será de sus sueños. Entonces, ¿cómo era José? Un soñador. Ahora, mis amados hermanos, ustedes saben que fue vendido como esclavo. Después tuvo un problema, la señora del amo, tuvo un problema con ella y se fue a la cárcel. Les aseguro que en todos esos pasos no olvidó su sueño. Se los aseguro. Dios mismo se los aseguro que el Espíritu le decía, yo te di un sueño. Porque vemos que donde iba lo hacía en forma positiva. Donde iba se esforzaba. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Por eso llegó, no vamos a leerlo, por eso llegó donde llegó. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo anoté aquí lo siguiente de los que saben. Alguien ha dicho que cuando Dios te da un sueño, te da la capacidad para lograrlo. Si tienes un sueño y crees, con absoluta seguridad, Dios te da la capacidad para lograrlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ya para terminar, ¿cuál es la promesa? Miren Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7. Dice así la palabra del Señor.
Creo que esto lo añoran todos los hijos de Dios. 21:7. El que venciere heredará ¿qué? Todas las cosas y lo más glorioso. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿cuál es la promesa? El que venciere, o para el que venciere. Ahora, yo anoté aquí lo siguiente, hermanos. Si no es tu objetivo vencer, en otras palabras, si no es tu sueño, no podrás vencer. ¿Sí está claro? Para vencer tienes que tener ese sueño. Tienes que llevarlo en el alma. Cuando el diablo te traiga angustia o desprecio o X o Y o Z, sigues adelante. ¿Por qué? Porque tienes un sueño. Otro se puede dejar vencer, pero tú no. ¿Por qué? Porque quieres llegar a la promesa. ¿Sí? Tengo problemas, pero si me dejo vencer, pierdo la promesa. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces te esfuerzas porque tienes un sueño. Ahora, entonces, hermano, yo anoté aquí, sueña, hermano, porque tenemos un Dios poderoso y bueno. Miren dónde está Israel. No estoy metiéndome en cuestiones políticas, pero ahí están dándola y ahí están luchándola. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque es Israel. Así es simple. Porque un hombre casi muerto soñó. Y Dios le dijo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Imperfecto. A partir de hoy no será así. Te voy a cambiar el nombre. A partir de hoy, como te has esforzado, te llamarás Israel, el invencible. Y ahí lo vemos. Es el fruto de un sueño, mis amados hermanos, de un hombre que pagó el precio. Ahora bien, hermanos, la victoria es nuestra. No hay poder, y le digo esto con el alma, la victoria es nuestra. No hay poder en todo el infierno que pueda vencernos. Si somos capaces de creer en el Cristo de la gloria, no hay poder en todo el infierno, hermano, que pueda vencernos. Pasará por angustias, de pronto por tristezas, pero si crees, saldrás victorioso. En la palabra dice que no hay nadie que haya creído en él y haya sido avergonzado. Entonces, añora llenarte del Señor Jesús, añóralo, sueña. Sí. Ojo, allá estarán solo los soñadores que creyeron y se deleitaron en él. Allá estarán solo los soñadores. Allá nos encontraremos con esa gente extraordinaria, mis amados hermanos, que posiblemente muchos de ellos tuvieron que regar con lágrimas su camino. Pero no lo venció el diablo, porque el sueño era más poderoso que el problema. Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude para lograrlo. Señor, te adoramos. Ayúdanos para ser soñadores. Ayúdanos para no permitir que ninguna dificultad que el diablo nos traiga nos pueda vencer. Ayúdanos, Señor bendito, para disciplinarnos y buscar tu rostro y consagrarnos, Señor, y ser de esos que queremos estar en esas calles de oro y en ese mar de cristal y en ese mundo glorioso y extraordinario. Padre, en esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Señor, te alabamos y te adoramos en esta mañana. Ayúdanos, Padre, para ser de esos que sueñan. Señor bendito, que llevan en el alma, Señor, algo más glorioso que les quita el sueño. Señor, te alabamos y te adoramos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.